63, Karisha A, anteúltimo renglón, primera palabra, donde da comienzo la Gemara. Estudiamos en la clase anterior las palabras de nuestra Mishnah, que dijeron que existe la prohibición de la Torah de ofrendar en la ofrenda de Pesach, valga la redundancia, el 14 de Nisan, mientras haya hametz, haya productos leudados en poder de la persona. Ahora bien, la Mishnah no fue clara y específica quién es el que debe tener este producto leudado en su poder. Sobre esto es que la Gemara ahora comienza a analizar y esclarecer estos detalles. Dice la Gemara, Amar Bishmon ben Lakish, dijo el Bishmon ben Lakish, Leolam eno hayav al sheyeh hametz la shohet, o la zorek, o leham bene habura. Primer condición, dice acá Resh Lakish, ¿quién es el que debe tener el producto leudado en su poder? Nos dice Resh Lakish tres respuestas. Puede ser que lo tenga quien está degollando el animal, como está escrito en la Torah, lo tishhat al hametz, que no degollen el animal teniendo en su poder producto leudado. Entonces, la advertencia va para quien degolla. Si el degollador, el shohet, él tiene en su poder, él se estaría pasando entonces en una infracción. Lo mismo, o la zorek, o quien salpica la sangre, el pasuk, nos dice inmediatamente, lo tishat al hametz dam, la sangre. ¿Para qué nombra la sangre? Sino para enseñarnos que también en el salpicado de la sangre se encuentra también la prohibición. Es decir, tanto quien degolle el Corbán Pesach, tanto quien salpique la sangre de la ofrenda de Pesach, ambos estarían en infracción. Y también, no solamente que quienes realicen esa acción estarían en infracción, sino cualquiera de ellos que también tenga en su poder producto leudado, activaría la prohibición. Es decir, si quien salpique la sangre tiene en su poder productos leudados, el que shohet, el que degolla, está pasando por prohibición. Lo mismo a la inversa. Si el que degolla tiene hametz en su poder, el que salpica también va a estar pasando por la prohibición. La prohibición recae sobre quien degolla, sobre quien salpica y también recae sobre todos los participantes y dueños de este Corbán Pesach, de esta ofrenda, ya que dijimos que es de manera grupal. Todos ellos son los que están dentro de la prohibición. Y así, como ellos estarían en la infracción, tenemos que saber que eso es mientras esté en poder también de alguno de todos ellos. Es decir, si lo tiene el degollador, si lo tiene quien salpica o le tiene alguno de todos los participantes, entonces esto se llama que hay aquí un producto leudado vinculado con esta ofrenda de Pesach. Y si ahora va alguien y degolla o salpica, se estaría pasando por la prohibición que dijo la Torá y todos estarían en infracción. Así es como estudia Rashi las palabras de nuestra Gemara. Esto es lo que dice Sheyeh hametz la shohet, hasta que esté el producto enleudado en poder del degollador, o la zorek, o de quien salpica, o leham bene habura, o en poder de alguno de todos los participantes de este Corbán Pesach. Pero hace falta un detalle más muy importante de acuerdo a Resh Lakish. Al Sheyeh aimo ba'azara. Necesitamos que el producto leudado se encuentre dentro de la azara, dentro del recinto del Bet HaMikdash, donde están degollando al Pesach. Si no está dentro de la azara, dentro del patio del Bet HaMikdash, no se estaría en una falta de la Torah. Así dijo Resh Lakish. Biohanan Amar, Afalpi she'nimo ba'azara. Biohanan dijo incluso que no se encuentre con él en el patio del Bet HaMikdash, igualmente se está en infracción. Y ahora bien, tenemos que entender el punto de discusión. Ve Maika Miflege, ¿en qué están discutiendo Resh Bishmon ben Lakish y Rabbi Yohanan? Y Bema Beal Basamuch Miflege. Si vamos a decir
y sería una opción, que cuando la Torah dijo lo tishat al hametz, no degolles, traducción literal, sobre el producto leudado. ¿A qué se refiere sobre? ¿Acaso tenemos que estar degollando al animal sobre un trozo de pan que dice al hametz sobre? Si no, nosotros tenemos una interpretación que al sería teniendo contigo ahí mismo. Y ahí es donde está el punto de discusión. Si el al quiere decir sobre, quiere decir basamuj, teniéndolo al lado nuestro, inmediato a nosotros, o no. De Rabbi Shimon ben Lakish sabar al basamuj. Rabbi Shimon ben Lakish, él estudia que la interpretación de la Torah cuando dice al quiere decir tenerlo con nosotros inmediato. Y por lo tanto, necesitamos que esté este producto leudado dentro del patio, que es al lado de donde nosotros nos encontramos degollando a la ofrenda de Pesaj. Por su parte, Rabbi Yohanan dice, no necesitamos que esté al lado nuestro. Con que esté en nuestro poder, ya es suficiente. Y que, de hecho, ese podría ser perfectamente el motivo de discusión, y por eso Rabbi Yohanan dijo, incluso que no esté dentro de la azara, no esté dentro del patio, igualmente se estaría en infracción, pues hay quien está vinculado con esta ofrenda que tiene en su poder algo leudado. Dice la Gemara, no descarto lo que tú estás diciendo, pero veja iflegu ba hadazimna. Ya encontramos que Rabbi Yohanan y Reish Lakish ya discutieron sobre este aspecto en otra oportunidad, si la interpretación de al quiere decir inmediato a nosotros o incluso distante. ¿Dónde vimos esta discusión? Diteran, la Mishnah en el Tratado de Menahot nos habla con respecto a la ofrenda del Todá, la ofrenda de agradecimiento a Boreolam. Esta ofrenda, además de haber sido, de estar compuesta por obviamente el animal que nosotros traemos para degollar, va acompañada de 40 matzot y panes, 30 matzot, 30 panes no leudados y 10 leudados. Ahora bien, estos especies de panes que tiene que atraer a la persona como acompañamiento a la ofrenda de agradecimiento, tienen una característica. La persona debe consagrarlos, pero cuando se los consagra, solamente tienen una consagración media. Ya hablamos en otras oportunidades que existe Kedushat Damim y existe Kedushat Mizbeach o Kedushat Aguf. Existe que tenga una santidad, una consagración por su valor monetario, y existe que tenga una consagración propia. Es decir, que él mismo pasa a ser un objeto santo por sí mismo. ¿Qué implica esto? ¿A qué hace referencia esta diferencia? Cuando lo que tiene es una consagración solamente por su valor monetario, es posible entonces rescatarlo y transferir esa kedushá, esa santidad, al dinero. Por ejemplo, si estas matzot que el hombre separó y dijo que estas sean para ofrenda de Todá, a partir de ese momento ya dejan de ser de su patrimonio y pertenecen al patrimonio del Bet HaMikdash. De todas maneras, como todavía no tienen Kedushat Aguf, todavía la consagración de ellas es una consagración monetaria, que el valor de ellas está destinado para la ofrenda de Todá. El paso siguiente sería llevarlos hacia el Bet HaMikdash y al momento que nosotros degollamos el Korban Todá, la ofrenda de Todá, y tenemos con nosotros estas matzot y panes al lado de él, la ofrenda de Todá con su degollado le hace recaer Kedushat Aguf, transforma a estas matzot en ellas mismas una ofrenda. Así está escrito en el Pasuk, al Zebach Todat Shelamav, al matzot lahem hametz yakrib korbano, al Zebach Todat Shelamav. Su ofrenda va sobre el Todat Shelamav, va sobre los panes y matzot que acompañan al agradecimiento. Es decir, que al degollar la ofrenda de Todá, le recae automáticamente santidad de ofrenda a todos estos panes y matzot. Previo a eso, solamente tienen una consagración por su valor monetario.
y de haberse impurificado, nosotros podríamos perfectamente rescatarlo y quitarle la santidad. Transferimos la santidad de ellos al dinero y con eso podemos ir y comprar otro. En cambio, una ofrenda que se impurificó, no hay manera de rescatarla porque ya no tiene una consagración monetaria. No es su valor, su importe, sino es él mismo. La carne, o en este caso la matzá en sí misma, pasó a ser santo y no hay manera de quitarle la santidad, así como no existe manera de quitarle la santidad a un Sefer Torah. Ahora bien, con respecto al Korban Todá, a la ofrenda de agradecimiento, encontramos la siguiente discusión. Literal. Mishnah allí en el Tratado de Melajot dice lo siguiente: Ashohet Todá lifnim. Velahma, perdón, estaba confundido. Velahma. Hutz lahoma. La persona que degolla a la ofrenda de agradecimiento dentro del Bet HaMikdash, dentro del patio, en el lugar correspondiente. Pero los panes y matzot que lo acompañan se encuentran afuera de la muralla, afuera de las paredes. Lo kiddesh al-lehem. No se consagró el pan como si fuese una ofrenda y todavía es posible rescatarlo de ser necesario. Así dice la Mishnah claramente en el Tratado de Melajot. Ahora bien, ¿a qué se refirió la Mishnah cuando dijo que estaban fuera de las murallas? Discutieron Rabbi Yochanan y Resh Lakish. Rabbi Yochanan amar Chutz Lahomá de Bet Pagi. Rabbi Yochanan dijo fuera de las murallas de un lugar llamado Bet Pagi, que era el lugar final de la ciudad de Jerusalén, donde culmina la ciudad de Jerusalén. Había un lugar llamado Bet Pagi, y esa es la última pared que indica los límites de Jerusalén. Entonces, lo que la Mishnah nuestra dijo, que de degollar a la ofrenda de Todá no le recae santidad de ofrenda a los panes, eso es cuando ellos se encuentran por completo fuera de Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén, ya que no es posible que tengan santidad de ofrenda estando fuera de Jerusalén. Ninguna ofrenda tiene permitido ser consumida fuera de Jerusalén. De hecho, ni siquiera se la puede retirar de Jerusalén. Cualquier ofrenda, por más liviana que sea la santidad que tenga, que fue retirada de Jerusalén, queda completamente inhabilitada. Entonces, ¿cómo es posible decir que le va a recaer santidad de ofrenda encontrándose ellas fuera de Jerusalén? Pero mientras estén dentro de Jerusalén, ahí seguro que le va a recaer la santidad de ofrenda, a pesar de que no se encuentran inmediato y al lado de la ofrenda de Todá, ya que la ofrenda de Todá estamos dentro del patio del Bet HaMikdash y estas pueden estar a varias cuadras y hasta incluso un par de kilómetros de distancia en la última casa de Jerusalén, e igualmente, de acuerdo a Rabbi Yochanan, recaería sobre ellas la santidad de una ofrenda. Aval, pero fuera del patio, fuera de las paredes del Bet HaMikdash, seguro que le recae la santidad de ofrendas. No necesitamos que estén lo que dijo el Pasuk, sobre la ofrenda de Todá. No quiere decir sobre inmediato y al lado. Puede ser distante. Entonces vemos que aquí Rabbi Yochanan ya claramente interpretó y nos explicó que la palabra al no quiere decir al lado inmediato, sino puede ser distante, mientras tengamos en nuestro poder en algún lugar es suficiente. Aquí, puntualmente, no puede ser fuera de las murallas, ya que es imposible que tenga esa santidad. Rabbi Shimon ben Lakish por su parte dijo, no, incluso fuera de las paredes del patio del Bet HaMikdash, ya no le recae sobre ellas la santidad de una ofrenda. La Kadish no se van a consagrar. Alma, Baenan, Alba Samuch. Quiere decir que Resh Lakish interpreta que al quiere decir al lado inmediato. Y por eso exige que estos panes y matzot se encuentren dentro del patio. Entonces, si ellos ya discutieron en su momento sobre la interpretación de la palabra al, no necesitamos que vuelvan a repetir la misma discusión. ¿Acaso cada vez que se presente la palabra al en la Torá, ellos
nuevamente van a demostrarnos y explicarnos que discuten y que yo explico que es inmediatamente y el otro dice es incluso distante. Con una sola vez ya es suficiente. No hablaban de manera innecesaria. Por lo tanto, no podemos explicar que aquí están discutiendo en ese aspecto, porque ya sería innecesario que lo aclaren. Ve atrás a fe camiflegue, si no tenemos que decir que están discutiendo en otro punto. Y lo que se nos ocurre decir, dice la Gemara, es que discuten sobre la advertencia. Ninguna persona puede ser castigada y recibir latigazos por pasar por una prohibición de la Torá, a menos que haya sido previamente advertido por dos testigos que tú lo que vas a hacer ahora es una prohibición y corresponde latigazos por transgredirla. El hombre debe contestar, igualmente yo lo voy a hacer. Y solo así es factible poder aplicarle los latigazos, el castigo correspondiente. Ahora bien, la discusión aquí se centra si cuando estamos advirtiéndole, nosotros tenemos la certeza de que él está en la infracción o no está cometiendo la infracción. Y ahí es el punto de discusión entre Rabbi Yohanan y Reish Lakish, si es válido una advertencia dudosa o no. Y aquí sería la explicación la siguiente. Cuando nosotros no tenemos el producto leudado dentro de la Azara, no tenemos la certeza de que este hombre está en una infracción, nosotros le vamos a advertir y decir, no puedes degollar la ofrenda de Pesaj. Si tú tienes en tu poder productos leudados, estás en una infracción y te corresponden latigazos. ¿Acaso el que nos está advirtiendo tiene la certeza que nosotros tengamos en nuestro poder? Si aquí en la Azara, aquí en el patio donde nosotros estamos, no vemos absolutamente nada, ¿quién le asegura y le dice y le sanciona que yo tengo en mi poder, en mi vivienda o en algún otro lugar? Él no puede saberlo. Entonces su advertencia es a ciegas, es ante la duda y la sospecha. Una advertencia así, Reish Lakish dice que no es válida y no se podría dar latigazos. Nuestra Mishnah, que dijo que sí le corresponden latigazos, entonces incondicionalmente tiene que estar hablando que se encuentra dentro del patio. Nosotros vemos que aquí está el producto leudado que corresponde y pertenece a esa persona, y por eso nuestra advertencia va a ser válida y le vamos a poder dar los latigazos. En cambio, Rabbi Yohanan dice que Atarat Safek, una advertencia dudosa y sospechosa, es válida, e incluso que no esté dentro del patio, él puede recibir los latigazos. Sobre esto dice la Gemara, aquí tampoco podemos decir que esa sea la discusión, porque ya en ese aspecto encontramos que discutieron explícitamente en otra oportunidad de Itmar, porque nosotros dijimos y estudiamos en el tratado de Shevuot. Esta persona emitió un juramento y dijo, juro comer este pan hoy. Transgredir un juramento es una prohibición de la Torah. No eleves y pronuncies el nombre de Boreolam en falso, y todo juramento va acompañado con el nombre de Boreolam. Entonces quien lo transgrede está en una falta de la Torah y le corresponde obviamente también el latigazo. A pesar de que ahí no hay una acción, le corresponde el latigazo. Ahora bien, dice la Gemara lo siguiente: pasó el día entero y el hombre este no consumió el pan que juró comer. Tanto el Rabbi Yohanan como el Rabbi Shimon ben Lakish están de acuerdo que no le vamos a aplicar latigazos, a pesar de que él transgredió una prohibición de la Torah y no cumplió con su juramento. Ahora bien, ¿por qué motivo no le damos latigazos? Discutieron Rabbi Yohanan y Reish Lakish. Cada uno tiene un argumento distinto por qué no aplicarle el castigo. Rabbi Yohanan dice, no le vamos a dar el castigo porque es una transgresión que se realiza sin ninguna acción. Este hombre pasó estando completamente pasivo, se quedó en su lugar, no comió, y por no comer y quedarse quieto en su lugar,
ya de por sí está en una falta. Él juró comer, quedó inactivo, entonces no es posible dar castigos y latigazos por una inactividad. Y por ese motivo Rabbi Yohanan lo exime del latigazo. Toda transgresión inactiva no se da latigazos. Pero no es un inconveniente aquí la advertencia. Por más que aquí la advertencia también sería una advertencia dudosa. ¿Qué le vamos a decir? Ojo, mira que si tú no lo comes, corresponde latigazos. Perfecto. No tengo por qué comerlo ahora. Durante todo el día es posible comerlo. Cuando yo le estoy advirtiendo, no tengo la seguridad y la certeza de que este hombre está cometiendo una infracción por no estar comiéndolo en este instante. Hasta el último momento del día es posible comerlo. Entonces nuestra advertencia es dudosa y sospechosa. Por lo tanto, no podemos aplicarle ningún castigo. En cambio, Rabbi Shimon ben Lakish, por ese aspecto, Rabbi Yohanan dice que no es problema y es suficiente esa advertencia. Por más que no tenemos la certeza, Rabbi Yohanan dice es suficiente esa advertencia. Y no es ese el motivo que no le damos el latigazo. El latigazo no se lo damos porque hay inactividad y no se castiga por inactividad. En cambio, Rabbi Shimon ben Lakish llamar en lo que Mishum diabale hatraat safek. Por su parte, Rabbi Shimon ben Lakish dijo no se le aplica el castigo porque la advertencia justamente es dudosa, no tenemos la certeza. De atrás safek la shema atra. Y una advertencia dudosa no es válida como advertencia y por eso no se aplican los castigos, ya que no hubo una advertencia válida. Pero por ser una transgresión inactiva, por eso sí corresponde el castigo y el latigazo. Es decir, que discuten en dos puntos. Por un lado, si una transgresión inactiva, si es merecedora de castigo o no. Rabbi Yohanan dice no merece castigo, Reish Lakish dice que sí merece castigo. Y por otro lado, una segunda discusión, si una advertencia dudosa es válida para poder castigar al transgresor o no. Entonces, ya encontramos que allí discutieron Rabbi Yohanan y Reish Lakish con respecto a este punto. No necesitamos que nuevamente aquí, volviendo a nuestro escenario, con respecto al degollado de la ofrenda de Pesach, teniendo leudados en nuestro poder, si hay que darle castigo o no, es innecesario. Ya fue dicho esa discusión. Hambre. Dijeron entonces en el Bet Midrash, Leolam be'alba samuch kamiflege. Volvemos a la primera interpretación. Discuten si al quiere decir al lado inmediato o incluso distante. ¿Y por qué tienen que reiterar la discusión? Ya lo habían discutido eso cuando hablaron con los panes y matzot de la ofrenda de agradecimiento. Es necesario aclarar que aquí también discuten. ¿Por qué? Si ellos solamente hubiesen presentado la discusión con respecto aquí al Hametz, si necesitamos tener el producto leudado en el patio del Bet HaMikdash para cerciorarnos, ¿sí? Perdón, no para cerciorarnos, porque necesitamos tenerlo al lado para que se pase por la prohibición. La Torah dijo, no tishat al hametz, no degolles teniendo al lado tuyo el producto leudado. Abamina, hubiésemos dicho, vea, de Kamar Biohanan, de la Baenan Alba Samuj. Ahí, hubiésemos dicho que el Biohanan dijo que incluso que no esté dentro del patio y esté distante, igualmente se transgrede y corresponde el castigo. ¿Por qué puntualmente aquí hubiésemos dicho así? Mishum de Isurhu, mejoleja de ite, ya que la transgresión de tener un producto leudado en nuestro poder se transgrede de cualquier manera, teniéndolo en el patio del Bet HaMikdash, en nuestra vivienda, en la vivienda de otra persona, de cualquier manera que uno tenga en su poder, en su pertenencia, productos leudados, está pasando la prohibición de la Torah de Lo yeleja hametz, lo yeleja hametz, lo yeleja seor. No puedes ver y tener en tu poder lo imatze. No se puede tener en el poder de uno. Entonces, como la prohibición se transgrede estando en cualquier lugar, podemos asumir que también la advertencia de la Torah de no degollar es mientras uno esté en la falta de tener en nuestro poder.
Por eso no necesito que sea al lado, inmediato al lugar del degolle. Pero en cambio, con respecto a los panes que acompañan a la ofrenda de agradecimiento, incluso Rabbi Yohanan podría yo argumentar y decir que exige que estén dentro del patio. O sea, que toda ofrenda, el lugar de ella inicialmente es dentro del patio de la Azara. Entonces, ahí también Rabbi Yohanan estaría de acuerdo. Así yo podría haber interpretado. Y Mamodel Rabbi Shimon ben Lakish de Baenan Basamuch hubiese dicho que él también está de acuerdo con el Shakish, que necesitamos que estén ahí inmediato al lado a la ofrenda de agradecimiento. De Ite Gavae Kadish, que si se encuentran ahí adentro se van a consagrar como ofrenda, y la Kadish, y si no, no se consagran como ofrenda. Miti de Abba Kelisharet, similar a lo que nosotros encontramos con aquellos utensilios pertenecientes al Bet HaMikdash, que consagran lo que se ponga dentro de ellos, no por tener contacto, tienen que estar dentro del recipiente para que se consagren. Aquí también necesitamos que estén dentro del patio para que queden consagrados como una ofrenda. Así como el recipiente consagra como ofrenda lo que corresponde que vaya dentro de él, por ejemplo, en un recipiente para las menajot, para las ofrendas farináceas, necesitamos que esté dentro de él. Aquí también necesitamos que estas ofrendas estén dentro del patio para que le reciban la Kedushá. Entonces también Rabbi Yohanan hubiese estado de acuerdo con esto. Por eso fue necesario aclarar que incluso en esa situación Rabbi Yohanan también discute y no exige que estén ahí al lado, y pueden estar distantes, incluso en toda la ciudad de Jerusalén hasta Bet-Pagi, y se van a consagrar igualmente. Tzerija, por eso era necesario aclararlo. Si hubiésemos aclarado la discusión de ellos solamente con respecto a los panes de la ofrenda de Todá, que incluso que están bien distantes quedan consagrados, entonces más aún aquí con respecto a la Hametz, que la prohibición está en cualquier lugar del mundo. Es verdad, Rabbi Yohanan lo hubiésemos entendido perfectamente, pero Rabbi Shimon ben Lakish, quien discutió y digo que necesitamos que sea inmediato y al lado, hubiésemos dicho de Baenan al Basamuch. Ahí hubiese dicho que Resh Lakish exige que estén al lado de Ite Gavae Kadish y la Kadish, que si los panes están dentro del patio van a quedar consagrados, y si no, no. Abaleinian Hametz, modelo el Rabbi Yohanan, de la Baenan al Basamuch, pero en lo que respecta al Hametz, hubiésemos dicho que él también está de acuerdo con Rabbi Yohanan, que incluso que no se encuentren al lado y estén en cualquier lugar, al degollar una ofrenda de Pesaj, teniendo alguno de sus participantes producto leudado en cualquier lugar del mundo, que se está en infracción por tenerlos, también estaríamos en falta al degollarlo. Y también Resh Lakish hubiese estado de acuerdo. De Isurahu, porque está la prohibición de tenerlo en su poder, de Joleja de Ite. En cualquier lugar que se encuentre está la prohibición igual. Entonces, si hubiésemos dicho que está de acuerdo Resh Lakish, Serija tuvo que aclararnos. También en esa situación Resh Lakish discutió y dijo, solo si está dentro del patio del Bet HaMikdash se va a pasar por la prohibición, porque no es vinculada con la prohibición de tener Hametz, de tener leudados en nuestro poder. La prohibición de leudados es verdad, la va a tener incluso que pertenezca a él y esté en cualquier lugar del mundo, pero la prohibición de degollar la ofrenda de Pesaj habiendo producto leudado es únicamente si lo tiene con él dentro de la Azara, porque la Torah dijo al, y al quiere decir al lado. En su momento Rabo Shaya, él había planteado en el Bet HaMidrash, en la Yeshiva, la siguiente duda, que es lo que acabamos de ver, que discutieron Rabbi Yohanan y Resh Lakish. También Rabo Shaya había planteado una duda al respecto y preguntó, le preguntó a Rabo Shaya a Rabbi Amé, el que está degollando no tiene absolutamente ningún leudado en su poder, pero uno de los participantes del grupo sí tiene un producto leudado. Magu, ¿cómo es la halajá? ¿Ahí también se estaría en infracción o no se estaría en infracción? Que nosotros ya dijimos que el Rabbi Yohanan y Resh Lakish ya lo contestaron esto, pero la pregunta que hizo el Rabbi Yoshaya fue previo al Rabbi Yohanan y Resh Lakish.
Amarle le contestó en su momento Rabbi Meir y le dijo, Mi ketiv lo tishat al hamseja. ¿Acaso el pasuk dijo, no degolles teniendo tú, degollador, leudados en tu poder? Lo tishat al hametz ketiv. No degolles habiendo producto leudado. No importa si pertenece al degollador o no pertenece al degollador. Por lo tanto, con que cualquiera del grupo lo tenga se está en infracción. Amarle le dijo, sí, Raboshaya, entiendo lo que usted está diciendo, pero con ese criterio, y aquí, incluso algún Yehudí en el confín del mundo que tenga también un producto leudado, vamos a estar en infracción, ya que se está degollando existiendo un producto leudado en poder de algún Yehudí. Y la Torah no aclaró, suyo, mío o del que sea, no degollen habiendo producto leudado. Amar le contestó Rabbi Meir y le dijo, Amar que era, el pasuk dijo, lo tishad velo yalin. No degollen, lo tishad al hametz tamzibhid velo yalin helohagi. Así dice el pasuk. No degollen y no hagan pernoctar la ofrenda del Pesach tampoco. ¿Cuál es la relación que hay entre una prohibición y la otra? Le dijo, lo tishad al hametz hanach de kaive alem shum lo yalin. La Torah está diciendo que no se puede degollar a la ofrenda de Pesach mientras haya un producto leudado, que ese producto leudado pertenezca a quienes fueron advertidos de no dejar pernoctar a la ofrenda de Pesach. Todos aquellos que participan en la ofrenda de Pesach, sea en el salpicado, sea en el consumo de la carne, que son los participantes del grupo, que ellos fueron advertidos de no dejar pernoctar la carne y la tienen que comer antes de que termine la noche, y si no pasa por una prohibición de la Torá. Sobre ellos, la Torá dio la advertencia, no degolles habiendo un producto leudado en poder de todos aquellos que no deben dejar pernoctar a esta ofrenda. Por eso queda solamente limitado al grupo que participa y no a los demás Yehudim. Amarra papá, dijo la papá, en base nuevamente a este concepto, entonces yo puedo agregar y escalar un nivel más. También, aquel Cohen que participe en la quema de los imurim, de los cebos y órganos que hay que quemar sobre el Mizbeach, y hay leudados en poder de alguno del grupo o en poder de él mismo, también él estaría en una infracción. A pesar de que el pasuk nombró no degollar, y nos habló también de la sangre, y por eso dijimos antes, quien degolla o quien salpica estaría en infracción si hay leudado en poder de alguno, agrega ahora Rapapá también quien va a quemarlo. ¿Por qué? Ya que acabamos de aprender que también está vinculado con el concepto de no dejar pernoctarlo, de no dejar pasar la noche, los imurim, aquellos órganos y cebos que se deben quemar arriba del mizbeach, arriba del altar, ellos tampoco pueden pernoctar y pasar toda la noche sin haber sido subidos sobre el mizbeach. Por lo tanto, están dentro de la prohibición, ya que como dijimos, va vinculado el no degollar sobre lo que hay prohibición de no pernoctar. Y estos productos que hay que quemar sobre el mizbeach también están dentro de la prohibición. De hecho, dice la Gemara, Tania que maté de Rapapá. Tenemos una baraitá que dice exactamente las mismas palabras de Rapapá. Quien degolle un corbán Pesach, la ofrenda de Pesach, habiendo productos leudados en poder de alguno, se pasa por una transgresión de la Torah. Y especifica y aclara la baraitá. Ematai, cuando decimos esto, Bisman Shura Shohet, o la Zorek, o la Hamid Ben Habula. Siempre y cuando que el producto leudado pertenezca a quien está degollando, o a quien esté salpicando la sangre, o en tercera instancia a alguno de todos los participantes de este Korban Pesach. Había un producto leudado en poder de un Yehudí en la otra punta del mundo, no se está en ninguna falta. Y ahora bien, más allá de que tiene que ser pertenencia de alguno de estos tres que nombramos, la prohibición es aplicable. Ve'ahada shohet,
Vejada Zorek, Vejada Maktir, Hayab. Tanto quien degolle, quien salpique la sangre o quien queme los cebos y miembros correspondientes, cualquiera de ellos están en la infracción. Pero quien haga melicá, quien mate al palomino o a tórtola, que se trae casualmente el 14 de Nisan a último horario para terminar de purificar, como estudiamos en clases anteriores, que en el proceso de la purificación en la mayoría de los casos se necesita traer 2 tórtolas o 2 palomines para purificarlo. En ese caso, que la melicá, dijimos que al ave no se lo mata degollándolo por el cuello con un cuchillo, lo mata el Cohen con su propio dedo, con la uña de su pulgar derecho, cortándole en la nuca, y luego termina de cortarle los 2 simanim, la laringe y la tráquea. Él no va a estar en una falta. La prohibición es solamente al degollar la ofrenda de Pesaj. Cualquier otra ofrenda, incluso la opinión que vimos en la Mishnah en la clase anterior, el Bishimon, que aplica la prohibición sobre otras ofrendas que no son la de Pesaj, en este caso no se aplicaría la prohibición porque tiene que ser únicamente en el 14 de Nisan a la tarde, Korban Pesaj. Todas las demás ofrendas tienen que ser fuera del 14 de Nisan para estar dentro de la prohibición. Entonces, no estaría la prohibición para este otro hombre que degolló el palomín o la tórtola el 14 de Nisan a la tarde, incluso que haya en manos de sus dueños productos leudados.